historias guiadas por los personajes o historias guiadas por la trama. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la que deberías de escoger para tu historia? O, primero que nada, ¿sabes cómo escribir una historia guiada por la trama? Bueno, si quieres saber cómo hacerlo, quédate aquí que te lo voy a contar. Una historia guiada por la trama es otro de los dos tipos de historia que existen. Antes ya te había hablado de lo que es una historia guiada por los personajes, y ahora toca el turno de las historias guiadas por la trama o el argumento. Esta clase de historias son las que enfocan la mayor parte de su acción en una trama bien construida y definida. Una buena historia guiada por la trama debe tener unos personajes convincentes y además que tengan variedad de aptitudes y múltiples facetas. Recuerda que siempre se antepondrá la trama y la estructura de la historia en vez de un desarrollo muy profundo de los personajes y su mundo interior. La mayoría de los géneros de ficción tienden a basarse en la trama o el argumento. Son historias que están impulsadas principalmente por tramas complejas. Digamos que la trama son todas las acciones que realiza el protagonista en su intento por alcanzar su objetivo. Y muy importante también, todos los obstáculos que se le presentan y la manera en cómo los supera. Para lograr escribir una buena historia, se debe combinar la motivación y la necesidad del protagonista, lo que viene siendo su mundo interior o su mundo exterior. Oye, suscríbete a mi canal para que no te pierdas todos los consejos y herramientas que tengo para ti para que puedas escribir mejores historias. Las historias guiadas por la trama son las que ponen más énfasis en el argumento. Estas incluyen factores como los giros de la trama, la acción y el conflicto externo del protagonista. Todo esto es lo que conforma este estilo de escritura. Los objetivos de este tipo de historias son más externos, ya que se centran en el desarrollo de una o varias situaciones concretas, de algo que le sucede al protagonista y que debe actuar para solucionarlo. En las historias guiadas por la trama, los personajes suelen verse obligados a tomar decisiones rápidas, por lo cual siempre están enfocadas en las situaciones que va pasando el protagonista. Este tipo de historias las encuentras en la mayoría de las películas de acción y aventura. A veces tienen un tema poco explorado y son pocos los protagonistas que experimentan algún tipo de transformación de su carácter. En estas historias se aprende mucho más sobre lo que hacen los personajes en lugar de enfocarse o profundizar en lo que piensan o sienten. Y estas historias se vuelven memorables no tanto por los personajes en sí, sino por lo que les va sucediendo. Este tipo de historias también te pueden funcionar muy bien si lo que estás escribiendo es una serie, ya que esto facilita ver a estos personajes o a los personajes que se encuentran nuevos y diferentes conflictos todo el tiempo. Te voy a dar 7 consejos que puedes utilizar para escribir una historia guiada por la trama. Primero, hay que decir que es muy importante que dediques bastante tiempo a desarrollar la trama. Esto lo haces antes de escribir la historia a través de una escaleta o un bosquejo de lo que será la historia. Céntrate en el conflicto externo. En el video de las historias guiadas por personajes, que por cierto, si aún no lo has visto, por acá te dejo el link de ese video. Chécalo para que empieces a comprender un poco más y puedas encontrar las diferencias de estos dos tipos de historias. En ese video te explico que una de las grandes diferencias con este tipo de historias del que estamos hablando ahora, las historias guiadas por los personajes se enfocan primordialmente en el conflicto interno de los personajes. Pero en el caso de las historias guiadas por la trama, el enfoque principal es el conflicto externo del personaje principal o protagonista de la historia. Así que si estás tratando de escribir una historia centrada en la trama, es importante que te centres en el conflicto externo del personaje.
Este es el objetivo que quiere alcanzar el protagonista y además provoca la acción que hace avanzar la trama. El conflicto externo requiere múltiples fuerzas que son guiadas por las acciones del protagonista. De este modo se construye una trama que avanza sin quedarse estancada. Haz una escaleta de toda la historia con antelación. Como dije antes, esto es bastante importante, ya que en un principio puedes dejar que la historia te lleve a donde quiera ir. Es importante que te asegures de dar cuerpo al principio, al medio y al final de la historia por adelantado, para que no te encuentres con una narración interminable, sin un ritmo claro o sin un punto de llegada o final de la historia. Es necesario que planifiques los grandes arcos argumentales o los puntos de inflexión para poder llegar a ellos de una forma sutil, en lugar de lanzarlos así sin más, sin planeación alguna. Sube el nivel de exigencia o los riesgos del protagonista. Utiliza la acción, los escenarios y los personajes para hacer avanzar la historia, incluso en direcciones que el público no espera. De hecho, debería ser mejor de esa manera. Cuanto mayor sea lo que está en juego, mayor será el compromiso del protagonista y, en consecuencia, el de los lectores o el de tu audiencia. Por esto es muy importante que el objetivo del protagonista sea algo que en verdad le importe. Algo muy grave debe estar en juego y el protagonista no puede darse la media vuelta y regresar a casa. Él debe actuar sí o sí. Haz los que les importe, ya que en consecuencia a nosotros como espectadores también nos va a importar. Piensa cuidadosamente en los puntos importantes de la trama o los llamados plot points. Los relatos guiados por la trama requieren de una estructura argumental sólida y bien desarrollada, además de una secuencia lógica de los plot points. Créeme, la trama de una historia no es algo que vas a encontrar en la página mientras vas escribiendo. Esto requiere una gran cantidad de planificación y previsión. Si no, te vas a encontrar con un laberinto sin salida que te llevará demasiado tiempo salir, haciendo una historia demasiado monótona y eventualmente aburrida. Por esto, es muy importante que antes de comenzar a escribir cualquier historia que sea guiada por la trama, debes tener una visión general y detallada de todos los puntos importantes de tu historia, la dirección que va a tomar y el destino final de ese viaje. En pocas palabras, ten clara la historia completa, así como también de sus principales líneas y arcos argumentales. Date una vuelta por mi canal para conocer los diferentes tipos de puntos argumentales o plot points de una historia. Y hablando de mi canal, ¿ya te suscribiste? Si todavía no lo haces, hazte un favor y hazlo ahora, o te perderás de los consejos y las herramientas que doy que te pueden ayudar para que puedas escribir mejores historias, ya sean estas de cine, teatro, novela, cómics, etc. Y cuéntame en los comentarios qué clase de historias prefieres, las historias guiadas por la trama o las historias guiadas por los personajes. Causa y efecto. Las historias guiadas por la trama no son solo una serie de acontecimientos que tienen lugar uno tras otro nada más porque sí. Es necesario que haya una causa que los vincule, es decir, esto sucedió porque sucedió aquello. Ejemplo, perdí mi trabajo porque no hacía nada y todo lo que hacía lo hacía mal. Por cada causa hay un efecto, es decir, una consecuencia. Son las consecuencias de los actos del protagonista. No se trata de decir, primero me pasó esto, luego me sucedió aquello, y luego esto otro, y luego lo otro, y luego lo otro. Esto explica lo que dije antes. Si lo haces de esta manera, solo conseguirás una historia muy aburrida. Esto parece una diferencia muy sutil, pero es importante que lo tengas claro, ya que esto hará que tu narración sea mucho más realista e intrigante. Desarrolla tramas conceptuales. Este tipo de trama
tramas son más comunes dentro de las películas de Hollywood o en las novelas de ciencia ficción, ya que este tipo de tramas son muy difíciles de vender y requieren, en la mayoría de las ocasiones, de un gran presupuesto para realizarlas. Son historias que tienen argumentos que muchas veces se aplican en las películas de ciencia ficción o postapocalípticas. Digamos que son historias que hablan de mundos nuevos, con sus propias reglas sobre cómo se mueve y cómo debe funcionar ese mundo. Hablan de una realidad supuesta. Estas premisas son un buen punto de partida para una historia guiada por la trama, ya que se nos da a conocer un nuevo mundo que no existe y queremos adentrarnos en él, conocer sus reglas y sus personajes. Incluye giros argumentales o puntos de inflexión. Para que tus historias tengan una buena trama, estas deben subvertir las expectativas del público al incluir múltiples subtramas y varias líneas argumentales inesperadas. Una vez que hayas trazado el argumento de toda la historia, piensa en cómo puedes sorprender a tu audiencia y contrástalo con lo que ellos esperan de esa historia. Así introducirás un giro argumental sorprendente. Y bueno, recuerda que en la escritura de ficción no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejor. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.